Hola, mi nombre es Octavio Larraín, soy el monitor del taller de diseño gráfico de la Corporación Cultural de Puente Alto y esta corresponde a la clase número 10 del taller, donde seguiremos revisando los ejercicios de síntesis de la figura. Bueno, continuando con los ejercicios de síntesis de la clase anterior, vamos a hacer un trabajo también desarrollando un logo, en este caso en base al animal pulpo. Entonces aquí nosotros tenemos una recopilación de algunas imágenes de este animal, en la que vamos a ir destacando y centrándonos en algunos elementos. Entonces, yo aquí hice algunos bosquejos muy burdos, pero para ir identificando algunas cosas. Por ejemplo, en esta imagen de la izquierda, la posición del pulpo, la fluidez que tiene y cómo los tentáculos se van enrollando en la parte de atrás. En la imagen de la derecha también hay un cierto movimiento, pero los tentáculos se separan un poco más y muchos se enrollan en sus puntas también. Aquí hice otros bosquejos para observar diferentes cosas, por ejemplo, cómo los tentáculos se abren y existe esta membrana que conecta cada uno de los tentáculos y también se van enrollando en alguna parte, en las puntas. Aquí hago un análisis de cómo son las ventosas que tienen los tentáculos y en el centro al llegar al centro de los tentáculos, estas ventosas se van reduciendo en tamaño, se van engrosando a medida que se van alejando del centro y después nuevamente se van achicando. Los tentáculos también muchas veces se mueven de manera de espiral. Entonces acá un poco un resumen de lo que hemos observado. En primer lugar, como decía, los tentáculos tienen dos líneas de ventosas, dos filas. Muchas veces los tentáculos se van enrollando, se genera cierta espiral. La composición del cuerpo del pulpo básicamente es un óvalo grande donde está su cabeza y los 8 tentáculos. No hay otra forma en su cuerpo que sea importante. Existe esta como membrana, yo le pongo entre comillas paraguas, porque genera esa forma un poco de paraguas, que va uniendo los tentáculos. La cabeza tiene sus dos ojos a los costados, sobresaliente un poco, y el movimiento del pulpo, que se puede percibir incluso solo en las fotos, es bastante fluido, claramente porque es un animal que va nadando. Y su forma es tan alargada y orgánica que se genera esa sensación. En estos bosquejos yo un poco me adelanto y empiezo a pensar cómo En estos bosquejos, adelantándome un poco, yo lo que investigo, analizo, es cómo es que quiero que se represente esta figura sintetizada del pulpo. En gran medida me aparece la idea de que esté centrado, simétrico, donde los tentáculos se van hacia los costados o hacia arriba o hacia abajo, se enrollan en las puntas. También podría ser centrado cerrado, con los tentáculos cerrados, o en movimiento, con cierto movimiento donde la cabeza está detrás de los tentáculos o va por delante. Entonces, en base a esto, yo decido que quiero que esta figura de mi pulpo sea centrada con los tentáculos abriéndose. Entonces, para ello elijo una foto de algún pulpo que se acerque un poco a esta imagen que yo quiero representar, que es que el pulpo esté centrado, mirando de frente y con los tentáculos abriéndose. Entonces yo, en primer lugar, voy a hacer bosquejos de síntesis para ver de qué manera podría representar este pulpo. Entonces, en primer lugar, como habíamos visto la semana pasada, una síntesis del pulpo solamente con las líneas externas para ver cuál es la silueta completa del pulpo. Claramente aquí, como hay un tentáculo que pasa al frente, puede generarse cierta confusión. Cuando yo ya lo tengo representado entero, es un poco más fácil. Esta es una síntesis más geométrica, más rectilínea.
Acá tenemos una síntesis de la contraforma, donde yo simplemente rescato cuál es la contraforma, el fondo de la figura del pulpo. Aquí donde junto con la silueta se le agregan detalles, le agrego detalles para que se pueda entender mejor cuál es la forma, cuál es el volumen. Así yo entiendo que hay un tentáculo que está más arriba, más cercano que diga, o más atrás. Esta síntesis es por la fragmentación, donde yo separo las partes del pulpo y los planos en diferentes fragmentos. Aquí me rescato principalmente las ventosas de los tentáculos, agregando algunas líneas auxiliares para que para que se entienda la forma del pulpo, no se pierda, pero donde el fuerte o el foco está en las ventosas. Aquí pruebo una técnica un poco más, tal vez caricaturesca, más curvilínea, donde las curvas son más básicas, más cercanas a los círculos perfectos, más que una curva más orgánica y regular. Entonces un poco aquí yo selecciono algunos de la síntesis que fui haciendo. Me voy a quedar con el fragmento porque quiero que el resultado final se asemeje a esto, pero quiero que sus trazos sean más curvilíneos, más continuos, más fluidos y no tan quebrados o no tan irregulares, sino que sea todo una cosa un poco más fluida para que la figura quede lo más limpia posible. Es así entonces como primero lo hago por un lado, hago la figura del pulpo en un solo de los lados, dibujo los tentáculos, hago las diferencias entre la parte delantera y la parte trasera de cada uno de los tentáculos. Aquí yo ya no estoy centrándome en las ventosas porque sería tal vez agregarle exceso de información a esta figura. Lo que buscamos es la simplificación. Y aquí yo lo repito lo reflejo de manera horizontal para que me quede una figura simétrica, pero donde se aprecia fácilmente el pulpo, su forma, sus membranas y los 8 tentáculos. Entonces esta va a ser la base, la figura de base que yo voy a hacer para generar mi figura del pulpo vectorizada para acercarnos a lo que podría ser un logotipo. Pero, a pesar de que este es el dibujo que yo decido tener para el pulpo, la estructura que voy a tener, el resultado final, quiero que se asemeje a esto, que sea fragmentado. Entonces vamos a empezar a hacer este ejercicio de la siguiente manera. Como he mencionado antes, una forma de generar el calco del pulpo es teniendo una capa con el dibujo de base como plantilla. A esta capa le vamos a bajar la opacidad y vamos a bloquear la capa. Y en una nueva capa vamos a hacer el dibujo propiamente tal. Para poder lograr el efecto de fragmentación, lo que yo podría hacer, como lo hice en el dibujo, podría ir dibujando, valga la redundancia, cada uno de los segmentos por separado. Pero para hacerme un poco más fácil la tarea, lo que yo voy a hacer va a ser lo contrario. Voy a dibujar las líneas, las que después voy a restar a un parche negro y de esa manera me voy a quedar con los fragmentos. De la siguiente manera. Como tenemos esta cabeza inicial y los tentáculos, vamos a tratar de generar algunas guías, en este caso con círculos, para que las curvas me queden lo más continuas y limpias posible. Entonces vamos aquí, estas guías las vamos a poner un color rojo y vamos a ir ubicándolas donde sentimos que deben quedar. Como queremos que todo nos quede muy simétrico, primero vamos a hacer uno de los lados y después lo vamos a reflejar. Vamos a crear una nueva capa, dejar la capa de los círculos bloqueada para que las curvas nos queden, para que los círculos no los estemos seleccionando y sean solo una base. En primer lugar, eso sí, vamos a sacar vamos a copiarlo, lo vamos a pegar en la capa superior
porque en realidad toda la forma de la cabeza ya estaría más o menos completa, ya estaría circular, perfecta. Entonces ahora vamos a ir agregando las siguientes líneas. Partimos ahí. Recordemos que en las curvas vamos a siempre tratar de ubicarnos en los extremos, la parte de más abajo, la de más al costado, la de más arriba y así. Entonces, aquí con el Shift apretado y sin soltar el clic estiro para que se me generen los manejadores en el nodo y se mantenga continua la curva. Al costado, arriba, al costado nuevamente y abajo. Si quisiéramos, vamos a bloquear nuevamente esta capa y en la siguiente vamos a generar otro círculo rojo para que ese círculo nos sirva de base para el siguiente, para esta parte del tentáculo. Si se fijan, me cuesta ubicarlo donde yo quiero. Cada uno de los nodos se mueve un poco bruto, es porque tengo activado el ajustar a pixel, que vamos a desactivarlo, de esa manera yo puedo mover más fluidamente cada uno de mis nodos. Entonces aquí voy a ir ajustando, este lo vamos a ubicar abajo, y ahí yo tengo más o menos la curva lista de esta parte. Esta curva, este tentáculo tiene algunas irregularidades que no nos están molestando. Acá está estrecho y aquí se engruesa demasiado abruptamente. Entonces vamos a ir haciendo nuevamente estos ajustes para que el crecimiento del tentáculo, como pasa de algo más angosto a algo más ancho, sea de un poco más fluido y no sea tan abrupto el corte. Entonces aquí yo ya no estoy respondiendo tanto al dibujo original que yo tenía, sino que ya ahora estoy aplicando algunos ajustes ópticos para que la curva sea lo más fluida posible. Si esto me está costando, nuevamente lo que yo puedo hacer es usar guías circulares de base para que me quede lo más fluido posible. Este lo vamos a bajar un poco, hacemos ahí. Esta parte puede ser un poquito más lenta porque es bastante orgánica, vamos a ir viéndolo de a poquito hasta que ya nos dé un resultado que nos dé más satisfacción. Al principio no nos preocupamos que nos quede tan mal porque después vamos a hacer los ajustes correspondientes. Una de las normas entre comillas que menciono acerca de los nodos siempre es que este nodo, este manejador que se estira, no debería sobrepasar el de acá arriba. Este de acá arriba nunca debería sobrepasar ese. Pero en este caso específico me sirve porque yo necesito que la curva se genere de esta manera. Entonces ahí un poco nuevamente cuando yo digo que las normas que uno puede ir autoimponiéndose en cuanto al diseño se pueden romper siempre dependiendo de cada uno de los casos. Nuevamente recordemos que lo que buscamos es que la manera en que se va agrandando o achicando el tentáculo sea fluido y no pase de una parte gruesa delgada a una gruesa nuevamente. Y al mirar tenemos que tratar también de que los tentáculos se parezcan, que no pase que aquí me quede un tentáculo mucho más grueso y este mucho más delgado. Entonces vamos a ir haciendo ciertos ajustes en este para que ese cambio sea lo más suave posible. Recordemos que aquí yo no solamente estoy viendo la forma del pulpo,
la forma del tentáculo que diga, sino que también me estoy fijando en la contraforma. La forma opuesta, el vacío, el blanco en este caso, también me ayuda a ver que mi curva sea fluida y quede bien. Perfecto. Entonces, nuevamente volvemos al tentáculo. Y tenemos dos, nos faltan estos otros dos, y después algunos detalles para que podamos reflejar. Recordemos el Shift para mantener la ortogonalidad. Podemos apretar también el Alt entre medio para que el segundo manejador lo podamos achicar o agrandar. Recuerden, siempre es importante cuando hacemos estas vectorizaciones, incluso solamente cuando estamos dibujando también, que hay que alejarse de repente para ir viendo que haya cierta coherencia y continuidad entre cada uno de los tentáculos. Podemos ver que estos se parecen y tal vez tengamos que hacer algún ajuste en el de acá arriba, dado que la contraforma o la figura de los tentáculos de abajo son mucho más cerradas en la espiral y esta espiral es un poco más abierta, no es tan cerrada acá al centro. Pero primero veamos acá. Nuevamente, como les decía, aquí me sirve mucho no solo mirar la forma del tentáculo, sino que mirar la forma, valga la redundancia, de la contraforma, del vacío, del blanco. Entonces hay cierta similitud mayor ahora con estos otros dos. Y ahora tal vez a este tentáculo haya que hacer un poco lo contrario. A veces está muy cerrado. Entonces, creo que ya podríamos decir que tenemos la mitad. Vamos a cortar la mitad del círculo. Vamos a revisar bien que estos puntos de abajo están coincidiendo con la mitad del círculo de arriba. Entonces vamos a poner la guía ahí. Y nos vamos a acercar acá y efectivamente había que arreglar algún pedacito. Todo esto para que nos quede completamente simétrico. Con el modo contorno, que es la Y, podemos revisar bien que estén todos los segmentos llegando a trazo, que no estén en el aire. Muy bien. Entonces ahora vamos a eliminar la guía, tomamos el total de todo el trazo, apretamos la O clic derecho, transformar, reflejar. Ubicamos cuál va a ser el ancla, nuestro eje de reflexión, que va a ser el punto medio, que ya sabemos que es donde terminaba el círculo arriba, y apretamos Shift y Alt para generar un reflejo completamente simétrico y horizontal.
ahora podemos cerrar la capa, apagar la capa del dibujo y vemos que ya está el dibujo, la utilización del pulpo casi completa. Siento que voy a echarme un poquito para atrás, voy a eliminar esto porque acá esta curva siento que está muy cuadrada en esta parte de acá. Tomamos todo, la O para reflejar, buscamos el punto medio, reflejamos. Vamos a darle una terminación curva a los trazos. Vamos a tomar todo y le vamos a agregar solo un punto más. Tampoco podemos engrosar demasiado las líneas porque nos van a quedar los espacios demasiado apretados y se va a perder un poco el detalle, y recordemos que lo que buscamos es una sintetización. Ahora, vamos a dejar esto ahí, vamos a copiarlo para no perderlo y vamos a ir a objeto, trazado, contornear trazado. Todo eso después lo vamos con el buscatrazo, lo unimos y así ya nos queda una sola figura como nuestro posible logo o icono. Entonces aquí hay una técnica. Vamos a nuevamente copiarlo para no perder el avance. Entonces vamos a hacer un rectángulo de color negro, en realidad del mismo color. Generalmente en esta etapa siempre vamos a estar trabajando en blanco-negro. Vamos a echarlo hacia atrás. Vamos a tomar todo. Entonces ahora yo tengo mi contorno, mi fondo y todo mi contorno. Y vamos a restarlo, ¿cierto? Como ya hemos hecho antes. Ahora que tenemos esta figura que es un rectángulo que tiene calado nuestro dibujo del pulpo, con la flecha blanca vamos a seleccionar solo el segmento de más afuera y vamos a eliminarlo. De esta manera inmediatamente nos queda la figura por fragmentos, que era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era que nos quedara una figura similar a esta en cuanto a los fragmentos, pero que tuviera trazos y curvas continuas y fluidas como esa síntesis que habíamos hecho. Entonces aquí nosotros ya tenemos nuestro pulpo y podríamos de todas maneras ir haciendo ciertos ajustes para que nos quede perfecto. Entonces primero aquí yo veo que era entendible la forma en que se conectaban estos. Este trazo tiene ese puntito, esa punta que molesta un poco. Vamos a eliminarla y vamos desde este trazo a conectarnos a este otro. Ahora también podemos hacer ciertas pruebas, lo vamos a explicar un poquito para darle un poco de aire. ¿Qué pasaría si este logo ahora lo aplicamos sobre un fondo oscuro? Vamos a alinear esto . Lo tenemos en contrastado. También podríamos probar qué pasaría si le damos algún color, y ahí podemos hacer juegos diferentes. Muy bien, entonces esto es lo que ustedes tienen que hacer con el animal que hayan elegido. Pueden hacer el ejercicio de nuevo si quisieran, elegir otro animal, pero este es un poco el resultado al que deberían llegar con
con su animal. O sea, hago la especificación, este es el resultado según la sintetización que yo elegí, que fue por fragmentos, pero recuerden que pueden haber muchos tipos de sintetizaciones, y no solamente los que vimos en la semana pasada o los que yo tengo acá, sino que también ustedes pueden ir explorando diferentes formas de simplificar la figura. Pero sí recuerden que el objetivo es simplificar, o sea, reducir la cantidad de información que tenga nuestra figura y limpiándola para que nos quede un isotipo de esta manera. Entonces aquí ya podemos ver como todo el proceso. Recuerden que primero hay que hacer observación, mirar nuestros referentes, observar, analizar cómo es la forma, cómo es el movimiento, cuáles son los detalles, hacer este análisis. Aquí nosotros definimos cuál es la forma que queremos tener, cuál es el ángulo que queremos que tenga nuestra figura, y podemos utilizar algunas fotos de base para acercarnos a ella, porque entiendo que también dibujarlo de cero puede ser más complicado. Entonces vamos a usar esta figura de base, este pulpo, como fotografía para hacer las diferentes síntesis y ir acercándonos a nuestra figura definitiva. Muy bien. Bueno, eso es todo por hoy. Los invito como siempre que hagan los ejercicios y que hagan mucha exploración, que no se queden solamente con lo primero que se les ocurra, sino que exploren mucho. Éxito en todo y nos vemos en la próxima clase.